Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos en esta ocasión los ejercicios de la semana 5 del curso de Geografía. Vamos entonces a trabajar la primera pregunta. Estamos en el tema de relieve en el Perú. Continuamos con el tema pasado que hemos visto los temas generales sobre lo que es relieve, pero ahora tenemos que precisar las características de este relieve que tiene todo el mundo, pero en nuestro país. La cordillera de la costa está compuesta de rocas metamórficas, es decir, de aquellas que han pasado por fuertes y repetidos procesos de altas presiones y temperaturas. De esta manera sus minerales se encuentran recristalizados. Otra característica es que se presenta de forma longitudinal y discontinua a través de la costa peruana. De las siguientes características o las características mencionadas, podemos afirmar que comparativamente a las características de la cordillera de los Andes, esta última se diferencia primordialmente por presentar en forma de... Entonces vamos a entender, ¿no? Ustedes se dan cuenta que esta pregunta es como un texto del cual inmediatamente podemos inferir una respuesta. Pero de todas maneras vamos a recordar cómo es la costa y cómo es la sierra y cuáles son sus diferencias. Entonces, la costa es un terreno desértico. Si bien muchos dicen, no vivo en el desierto, en realidad es falso. Casi la mayoría de distritos que están en la costa ubicados están sobre un desierto. Y otros por lugares influenciados por el litoral. Entonces, la costa, ¿qué vendría a ser? Una superficie de relieve alargado y delgado, porque no es muy ancho. Sabemos nosotros que en la zona más ancha que nosotros la vamos a encontrar, se encuentra en la zona norte, mientras que nos vamos a la parte sur, se encuentra todavía más comprimido. Empezamos en Tumbes y terminamos en Tacna. Paralelamente a esto tenemos nosotros la sierra. Que en realidad no es correcto decirle sierra, sino deberíamos decirle nosotros sistema andino o relieve andino, la zona de los Andes. Es un poco más ancha. La vamos a encontrar tomando parte de las zonas de Cajamarca. Es un poco más ancho también. Y nos vamos a dar cuenta que en la parte baja vamos a tener en Puno el famoso lago Titicaca. Ahora, la parte de la selva es mucho más ancha en el norte, pero no se acaba, o sea, no termina hasta la punta de abajo del Perú. Entonces, hasta ahí ya nos hemos situado, ¿no? Como más o menos nosotros siempre conocemos el mapa peruano. En el caso de la sierra y la costa, en el medio de estas dos, discurre lo que se conoce como la ceja de sierra. Vendría a ser la famosa cordillera. Y pegado entre sierra y selva, tenemos nosotros lo que se conoce como ceja de selva, popularmente llamado selva alta. Ya nos estamos situando, como más o menos es el relieve. En el caso de la costa, como está pegado al mar, tenemos la zona del litoral, lo que nosotros popularmente le llamamos orilla. Entonces, ¿qué relieves vamos a encontrar nosotros en esta zona del litoral? Vamos a encontrar bahías, que era una bahía, toda la parte del continente que estaba pegada al mar. La bahía más famosa, por ejemplo, tenemos nosotros las zonas de Chimbote, las zonas del Callao. Casi económicamente eso se conoce como puertos. Estas bahías tienen formas. Entonces, vamos a hablar de puntas famosas. Ahí está la punta del Callao, su nombre lo dice. Vamos a hablar de penínsulas, la península de Paracas. Y a comparación a las penínsulas vamos a tener los golfos, que es la entrada de agua. Pero en el caso de Perú nosotros no tenemos como que golfos famosos, ¿cierto? Ahora, pegados ya más que todo a la zona desértica vamos a encontrar los valles. Los valles eran lugares buenos para la agricultura.
Y vamos a comparar los valles. Hay valles en la costa, hay valles en la sierra y hay valles en la selva. Los valles de la costa son transversales. ¿Por qué son transversales? Porque van de manera horizontal. ¿Y por qué de manera horizontal? Porque son pequeñitas las zonas. En la sierra y en la selva tenemos nosotros valles longitudinales. En la sierra le decimos valles interandinos para separarlos de la selva, que principalmente se le llama longitudinal. Vamos a encontrar también en la costa otra zona llamada pampas. ¿Qué es la pampa? Es un lugar también bueno para la agricultura. Entonces todos se preguntarán, ¿por qué utilizar una pampa si existe un valle? Como el río es transversal, o sea, es un río corto, el valle también es corto y a veces falta espacio. Otro problema que nosotros tenemos en la costa es la carencia de agua que sí abunda en la zona de la sierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas pampas son lugares pegados a desiertos que carecían de agua, pero son buenos para agricultura, entonces yo voy a pasar con canales de irrigación desde los ríos el agua para poder hacer en estas pampas la famosa agricultura. ¿Vieron? Ahora, nosotros tenemos también en la costa las conocidas depresiones. Estas depresiones son donde dentro vamos a encontrar famosos humedales. Cuando tú hablas de depresión es porque hay una caída y cuando hay una caída tiene que haber habido una elevación. Por lo tanto, si esta es una depresión tiene que haber venido de una altura. Y esta altura, la primera parte, nosotros la conocemos como cerros. ¿Qué es un cerro? Popularmente llamado así, pero en geografía llamado estribación andina. Pero si hay un cerro, tiene que haber más elevado todavía. Entonces tiene que haber una montaña. Entonces, todos vamos a decir, si hay montaña, entonces viene de la cordillera de los Andes. Pues no, está cerca de la cordillera de los Andes, pero esta zona de montaña se le conoce como cordillera de la costa, que es de la cual nos están haciendo las preguntas o vamos a hacer las características, ¿no? Aparte de depresiones, también nosotros vamos a tener tablazos, terrazas pegadas al mar que contienen petróleo o hidrocarburos. Y lo que nos ha preguntado bastante en esta zona, o nos da alusión al tipo de rocas que pertenece, es porque es una zona desértica, hemos dicho. Y si hay desiertos, vamos a tener la presencia de dunas. Hasta ahí ya nos hemos situado en el relieve costeño. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que nosotros mencionar un poco más? ¿Cómo se caracteriza esa cordillera de la costa? Entonces, en la cordillera de la costa nosotros vamos a encontrar que en estas estribaciones andinas llamadas cerros, en algunas también crece vegetación de invierno. Esta vegetación de invierno se conoce como lomas. Luego vamos a encontrar nosotros una especie de sillas. Luego vamos a encontrar algunas montañas que van a estar discontinuas. Por lo tanto, podríamos decir que esta cordillera está integrada por varias cadenas de montañas, pequeñas cordilleras o mini cordilleras en una cordillera grande. Ahora sí, vamos a enlazarnos con el texto. Rocas metamórficas. Sabemos nosotros que las rocas que se encuentran en la cordillera de los Andes, porque la tenemos que comparar, no cambian como si pasa en la costa. Tienen características constantes. Segundo, han pasado por fuertes y repetidos procesos de altas presiones y altas temperaturas. ¿Por qué razón? Porque acá nosotros estamos pegados al litoral. En cambio en la sierra no. En la sierra la temperatura está muy marcada. Generalmente en los picos, en las partes altas, son zonas más frías. Sus minerales se encuentran recristalizados. ¿Debido a qué? A la acción que la cordillera de los Andes suele cambiar en la temperatura de la parte de la costa. Se presenta de forma longitudinal y discontinua. Estamos hablando que viene de manera vertical, pero discontinua. Tiene varios tamaños y varias cadenas.
en comparación a lo que vendría a ser la cordillera de los Andes. ¿Por qué razón? Porque la cordillera de los Andes es macro. Tenemos nosotros que tiene 3 cadenas que se van a enlazar. La cordillera occidental pegada a la costa, la cordillera oriental pegada a la selva y la cordillera central, que no puede terminar de formarse porque en el medio que aparece el famoso lago Titicaca. Y en esta cordillera occidental que está cerca de la costa, nosotros vamos a ver que todavía tiene doble división, en lo que se conoce como cordillera blanca y cordillera negra. Y detrás de esta todavía nosotros vamos a tener lo que llamamos nosotros la cordillera de la costa, con las sillas y discontinuidades. Porque detrás de la occidental, de la oriental, también tenemos otra. La cordillera Carabaya, que está en la parte baja, y encima nosotros vamos a tener la subcordillera o subandina, que está al costado de la oriental. ¿Vieron? Entonces, en este caso es muy fácil de ver las diferencias. La andina tiene minerales constantes y rocas que no cambian de forma. La de la costa sí tiene modificaciones, por eso son metamórficas. En el caso de la costa presentan diferentes formas las montañas, desde sillas a diferentes tamaños, diferentes cadenas. La andina son generalmente todos montañas convertidos en nevados y gracias a eso otras formas de relieve como son cañones y depresiones. Y entonces ahora vamos a ver cuál sería la clave correcta. Tenemos la E. La cordillera de los Andes está llena de estribaciones andinas de diferentes altitudes y geoformas. Estribaciones andinas, ¿dónde las encontramos? En la costa. ¿De diferentes altitudes y geoformas? No. Heterogénea, es decir, totalmente diferente, discontinua y en elevación paralela a la costa. Sí está paralela, pero te vas a dar cuenta que la discontinua, ¿cuál es? La costa. Entonces no puede ser. Homogénea, secuencial y transversal al llano amazónico. Transversal, ¿dónde se da? Pegada a la costa. Entonces no podrías hablar de costa mezclada con la parte amazónica y referirte a la cordillera de los Andes. Mayormente discontinua y longitudinal a todo el litoral peruano. ¿Cuál está pegada al litoral peruano? La cordillera de la costa. Tampoco podría ser. De cadenas de montañas, claro, la cordillera de los Andes presenta cadenas de montañas. Cadena occidental, cadena central, cadena oriental. Y constituida por una variedad de rocas, correcto. Porque nosotros sabemos que ambas cordilleras tienen diferentes tipos de rocas, solo que las primeras suelen causar diferentes modificaciones como son metamórficas, mientras que las de los Andes son constantes, pero son de diferentes tipos. Entonces sería la letra A. Vamos con la segunda pregunta. Los tablazos de la costa norte y sur del país son evidencias de levantamiento o epirogénesis de la corteza terrestre. Uno de los criterios para determinar la antigüedad de estas formas de relieve es considerar que los tablazos más antiguos... Entonces, ¿qué es un tablazo? El tablazo es una terraza. ¿Qué es una terraza? Parece una meseta. Es una elevación que no es una montaña. Si nosotros dibujamos al lado de una montaña, vas a ver que termina en un pico. La terraza es una elevación que es llana en la parte superior. Ahora, hay tipos de terraza. Tenemos terraza marina y terraza fluvial. ¿Dónde está la terraza marina? Obviamente pegada al litoral, por lo tanto la encontramos cerca a la costa. La terraza fluvial está pegada cerca de un río. ¿Dónde se forman terrazas fluviales? En la selva. El tablazo se encuentra en la costa norte y sur del país, por lo tanto, es una terraza marina. Levantamiento, epirogénesis. ¿Por qué es epirogénesis? Habían dos tipos de movimiento. Orogénesis y epirogénesis. La orogénesis
hacía dos tipos de relieve, elevaciones o depresiones. Y estas se parecen a las montañas, es decir, picos, mientras que la epirogénesis levanta el relieve completo. Ahí tenemos nosotros continentes, tablazos, porque tienen superficie llana. Ya nos estamos situando. ¿Qué es lo que tiene el tablazo de importante? Dentro de sí contiene petróleo o hidrocarburo. Y entonces nos dicen que se van dando poco a poco, progresivamente. Entonces nos vamos a imaginar. Ese es el relieve de la costa. Ya estaba llano. Aparece un levantamiento. Entonces luego aparece un nuevo levantamiento. ¿Y qué va a pasar con el anterior? Va a ir subiendo. Se levanta otra superficie más. El anterior ha subido y el primero está más arriba todavía. Por lo tanto, si están los tablazos pegados al litoral, el más antiguo es el rojo. Conforme pasó el tiempo, fue retrocediendo. ¿Hacia dónde se está pegando? Hacia la sierra. ¿Y qué hay en la sierra? Si hablamos nosotros de relieve, la cordillera de los Andes. El verde, que es el segundo, también se va hundiendo. Y el último es el amarillo. El último está más pegado al litoral y el más antiguo, pegado ¿a dónde ahora? A la cordillera de los Andes. Entonces leemos allí. Constituyen áreas de yacimientos de petróleo. Todos tienen petróleo. Se encuentran más alejados de la línea de playa. ¿Cuál es la línea de playa? La del litoral. Y sí, ¿verdad? Los más antiguos se van pegándose a la sierra. ¿Son adyacentes y paralelos a la línea de playa? No, porque no sabemos para dónde se han formado. Puede ser que todos estén paralelos y pegados, otros estén más discontinuos, y quienes están más pegados a la línea de playa son obviamente los nuevos. Se encuentran ubicados a menor altitud. Al contrario, conforme son más antiguos, están más elevados, porque los nuevos se encuentran más bajos. Conforman discontinuidades rocosas estables. Estas no son discontinuidades, son relieve pirogénico, por lo tanto tiene una constancia del relieve que es elevado junto y de manera llana. Por lo tanto sería entonces la letra B. Los más antiguos se van alejando de la línea de playa y pegándose ¿a dónde? A la cordillera de los Andes o a la sierra. 3. Una de las características que presentan los valles interandinos en relación a la orientación predominante es el ser longitudinales, es decir, de norte a sur. Los pobladores de la región reconocen entonces que sus valles son también. Entonces vamos a hablar, ya hablamos de la costa, ahora vamos a hablar nosotros de la sierra. Entonces, recordamos un poco la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes tiene 3 sectores. Andes del norte, Andes del centro y Andes del sur. ¿Cómo sabemos cuándo estamos en el centro? Es muy fácil. Existen unos nudos. El nudo de Pasco, el Cerro de Pasco, y el nudo de Vilcanota en el Cusco. Debajo o dentro de lo que vendrían a ser los Andes del Sur vamos a encontrar nosotros el lago Titicaca. Para el lado oeste tenemos la cordillera volcánica y para el lado del este la Carabaya. La que está pegada al lado occidental, cadena occidental, y el otro cadena oriental. La occidental en los Andes del norte se divide en 2, blanca y negra. Y en el medio tenemos nosotros cadena central. Como esta cordillera tiene diferentes medidas, se van a formar tipos de relieve. Por ejemplo, acá tenemos nosotros los cañones. ¿Qué es un cañón? Es una elevación de varias montañas
en que en la parte de la depresión había transcurrido antes un río. Vamos a tener también nosotros las mesetas. Se parecen a los tablazos de la costa. La diferencia que las mesetas no son por epirogénesis, son por orogénesis. Se encuentran generalmente arriba de las montañas. ¿Estas mesetas para qué sirven? Para sembrar el lichu, y ahí viven los auquénidos. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener nosotros en la sierra? Por estas montañas a veces cuando viajamos se transcurre como una especie de carretera. Esta carretera se ha formado sobre un camino de las montañas. Este camino se llama abra o paso. Y lo contrario, cuando hay dificultad el camino, se le va a decir estrecho. Y como los ríos se forman desde las montañas, van a caer, ya antes de llegar hacia la costa, su origen y caída se le conoce como quebrada, ¿no? Y nosotros ahora sí vamos a entrar a lo que nos preguntan, a los valles. Si te das cuenta, la cordillera de los Andes tiene un viaje de manera vertical. Y los ríos se forman en las montañas. Entonces, si estos ríos caen de la montaña y estas montañas están en la cordillera, se van a dirigir de manera longitudinal, es decir, también de manera vertical. Esta forma vertical que tiene el río es la misma forma vertical que tiene la cordillera de los Andes. Y si de ahí nacen los ríos, se podría decir qué cosa. Son continuos y diagonales en el altiplano. ¿A qué se le llama altiplano? Si bien algunos piensan que toda la zona de la sierra es altiplano, no. Altiplano es la zona sur, especialmente la zona de la meseta del Collao, la zona de Puno. Paralelos a la vertiente Amazonas. Si decimos valles interandinos, entonces ¿dónde lo estamos ubicando nosotros? En la zona de la sierra. Cuando nosotros hablamos de valles de la selva alta, nosotros los conocemos como, su nombre lo dice, valles longitudinales. En cambio, los de la sierra son longitudinales, pero no se llaman así, se llaman interandinos, son los mejores para la agricultura. No puede ser, tampoco puede ser. Discontinuos en forma similar a los Andes. No, porque acá no nos precisan primero de que tengan un espacio en los cuales se van formando. Y segundo, estos Andes no presentan discontinuidad como la cordillera de la costa. Si bien tiene cadenas, estas cadenas se unen en nudos. Tampoco podría ser. Transversales a la región costeña. Si fueran transversales a la región costeña, tendrían que cruzar la costa, por lo tanto se llamarían, como su nombre lo dice, valles transversales. Y acá mismo en el texto nos dicen que son longitudinales. Paralelos a la cordillera de los Andes. Hemos dicho que la cordillera de los Andes es vertical, los valles también son verticales. Los ríos nacen en la cordillera de los Andes, por lo tanto, estos ríos también tienen cercanía a la cordillera de los Andes. Entonces tendríamos la letra A como clave correcta. Muy bien. Y ahora nosotros pasamos a lo que vendría a ser el relieve de la selva. La selva se divide en dos zonas. Selva alta y selva baja. Muy bien. La selva alta, entonces, es paralela a la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes y en la sierra nosotros tenemos cañones. Estos cañones nos van a dar puerta hacia la selva alta. Al ser puerta van a cambiar de nombre. Si están en la sierra le voy a decir cañones, pero si están en la selva alta yo le voy a decir pongos. Con puerta hacia la selva. Como estamos hablando de montañas, por acá se forman los ríos. Entonces, cuando caen de la montaña hacia la selva, estos ríos vienen con mucha fuerza, por lo tanto,
Son ríos longitudinales torrentosos. Y como vienen con fuerza, ¿qué van a formar? Las famosas cataratas. Muy bien, entonces hasta ahí nos estamos ubicando. Por allí se forma el río longitudinal, entonces ¿qué se va a formar al lado de los ríos? Los valles. Valles longitudinales. Hasta aquí está bien. Cuando llegamos a la selva baja, nosotros nos vamos a percatar de un detalle. Esta selva baja también practica agricultura. ¿Cuál es la diferencia? Que la selva baja no tiene valles. Si nosotros nos preguntan valles, estamos recordando selva alta. Entonces, ¿de dónde hacen agricultura en la selva baja? Como dicen, la selva baja es una gran llanura. Entonces, esta gran llanura va a tener diversas formas de relieve. Vamos a imaginarnos, esta es la selva alta, la cordillera oriental y la cordillera subandina, y vamos a bajar con una montañita. ¿Por qué hay una montañita? Porque lo mismo pasa en la costa. Viene la cordillera de los Andes y para abajo ¿qué hay? Los llamados estribaciones andinas o cerros. Esta montañita de la selva baja no se va a llamar estribación andina ni cerro, se va a llamar filos. Ahora, sabemos que estamos en selva porque ¿qué cosa hay? Vegetación. Y los árboles madereros se encuentran en la cordillera subandina, en la cordillera oriental. Pero como recién estamos cayendo, estos filos también tienen árboles. Son más delgados, por ejemplo, el tornillo. Entonces, ¿qué actividad van a hacer acá normalmente? La tala. Decíamos que en la costa habían unas terrazas marinas que tenían petróleo. Aquí nosotros en la selva vamos a hablar de terrazas fluviales pegados al río. Estas terrazas fluviales tienen casas. En otras palabras, tú dirías, profesora, es una ciudad. Sí, pero en la selva baja la ciudad no se le dice ciudad, se le llama altos. Filos y altos. Ahora, estas personas tienen que vivir de una agricultura. Entonces vamos a recordar, la selva alta se caracterizaba por tener mucha lluvia y menos sol que la selva baja. La selva baja tiene mayor insolación, pero tiene menos lluvia. Pero como recién estamos bajando, hay unas zonas en las cuales va a llover. Y se va a formar entonces como un pocito. A este se le conoce como restinga. Ahora, debajo de las restingas, esta agua que se va a formar gracias a la lluvia, se va a empozar más. A esta zona le voy a decir bajial. Empozada también por la lluvia que va a caer desde las restingas. Pero en la selva baja priorizamos nosotros el río ya no de la forma común, sino que se van a formar los llamados meandros o serpientes, como tiene el Amazonas. Entonces, estos ríos, como cargan bastante agua, en los codos de la famosa serpiente o meandro, se van a formar lagunas, que nosotros vamos a conocer como tapishcas o cochas. Pero ¿qué pasa? A veces hay más cantidad de agua en el río, si hay más caudal, o a veces hay menos. Cuando hay mucha agua, se va a salir. Y cuando hay poca agua, esta zona se va a secar. Entonces, cuando se sale el agua, nosotros lo conocemos como
barrial. Y cuando el agua está seca, o mejor dicho, no hay agua, se le conoce como playa. Su nombre lo dice, porque es la playa, porque se ve un poco como que arenoso, arcilloso, similar a lo que es la playa del litoral. Entonces, ahí ya nos hemos situado en todo el relieve que existe. Ahora, lo que nosotros vamos a saber más o menos es cuándo se va a hacer un tipo de agricultura. Cuando no hay mucha agua, ¿qué normalmente se va a sembrar? Frijol, maíz. En cambio, cuando el relieve tiene bastante agua, vamos a aprovechar y sembrar arroz, especialmente en el barrial. Porque recuerden que el arroz, ¿cómo crece? Inundado. Ya nos situamos ahí, tenemos el relieve de manera gráfica. Ahora vamos a leer el texto. En la selva baja podemos reconocer varias geoformas, ahí están todas las geoformas, que debido a fluctuaciones del nivel de agua en los ríos, están hablando de ríos, entonces no están hablando de las lluvias, ya estamos reconociendo que no es restinga ni es bajial. Dejan al descubierto zonas de material aluvial, que también ha sido proclive de la caída de las lluvias anteriormente. Para la siembra de arroz, tiene que ser un lugar inundado. Los lugares inundados son restinga, bajial o barrial. Pero la restinga es por lluvia, no siempre está lloviendo porque es selva baja. El bajial se inunda por esa lluvia. En cambio, quien es inundado por el río, que menciona aquí arriba, agua de los ríos, es el barrial. De lo antes descrito podemos inferir que estas condiciones temporales, ¿por qué es temporales? Porque hay temporadas en que hay estiaje, es decir, no hay agua en el río, o hay temporadas en que hay un mayor caudal. Favorables para el cultivo se deben principalmente a periodos de, entonces leemos allí, estiaje en zonas de altos. No, en los altos estamos hablando de la ciudad, no puede ser. Inundaciones en zonas de tahuampas. ¿Y qué es una tahuampa? Recordemos nosotros. Al final de todo este relieve aparecen unas palmeras, las llamadas aguajales o palmeras de aguaje, popularmente conocidas también como las tahuampas. No, pues ahí no tenemos que hablar de inundación de río. Generalmente es un depósito de sedimento, parte de río con parte de tierra que parece un pantano. No, no puede ser tampoco. Luego tenemos nosotros disminución del caudal en las zonas de las cochas. Cochas son estas, acabamos de decir, los codos. Pero en los codos no se siembra arroz, entonces no puede ser. Y nos queda crecidas en áreas de restingas. La restinga es por lluvia y generalmente está el maíz. Y estiaje en zonas de barriales. Estiajes, no hay agua, se convierte en playa. Zona de barriales inundada por el río donde se siembra arroz. Entonces, este lugar es propicio para el arroz cuando hay crecida, pero cuando en estiaje hay un problema que ya no es favorable para eso. Entonces tenemos aquí la letra D. Recordemos siempre, barrial tiene que ver con río, bajial tiene que ver con lluvia, barrial tiene que ver con arroz. Y hemos dado por culminada entonces las preguntas de la semana 5 de Geografía. Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y resolveremos los ejercicios de la semana 5 de Educación Cívica sobre lo que vendría a ser convivencia democrática. Tenemos nosotros la primera pregunta. Un analista y especialista en problemas de convivencia social opinó al respecto que en el caso de una persona víctima de algún tipo de exclusión sienta vergüenza o niegue los hechos ocurridos por evitar el sufrimiento y dolor causados y además por estos motivos no realice una denuncia ante las autoridades correspondientes, puede traer como consecuencia que, primero tenemos que hablar nosotros cuáles son los problemas de convivencia social. Tenemos como básico 4 tipos de problemas. El primero es la pobreza, pero es un problema que nosotros ya conocemos y se puede manejar desde el Estado, porque el Estado es el responsable, en caso del Estado específicamente el gobierno, de erradicar a través de políticas de Estado la pobreza. El problema se da con los otros tipos de problemas de convivencia, en el cual uno como persona
tiene que hacer la denuncia respectiva para que se puedan ir erradicando. Primero tenemos nosotros la discriminación. En segundo lugar, la corrupción. Y tenemos también la delincuencia. ¿Qué es la discriminación? Es cuando se excluye a una persona por un motivo creado en sociedad, que muchas veces no tiene sentido. Por ejemplo, algunos dicen que es por color de piel, es que es blanco, el otro es negro, pero luego te vas a dar cuenta que también discriminan entre los mismos blancos, quién es más blanco, quién es más negro. Después ya no es el color, sino es cómo se viste, sino es cuánto dinero tiene. Entonces ellos buscan un motivo específico para excluir a esta persona. Y no solamente queda en que lo excluyen por un motivo que ellos han creado, sino también que hay el menoscabo del derecho. En otras palabras, no solamente quieren excluirlo del grupo de amigos, sino que a partir de esa discriminación quieren quitarle cosas, que no transite libremente, que no ingrese a ese restaurante porque no tiene una determinada vestimenta, entonces le comienzan a reducir los derechos humanos. La corrupción es cuando se falta a la ley, pero en función de un beneficio por la persona que tiene el poder. Para que exista un acto de corrupción tienen que haber dos implicados: el corrupto y el corruptor. A veces dicen en televisión, es que el policía me pidió dinero, entonces yo le di. Si el policía, que es el corrupto, pide dinero, ahí está el corruptor que le da el dinero. Si tú no le das el dinero, no hay acto de corrupción. Tienen que haber las dos cosas: quien da el dinero y quien lo recibe. Como puede ser viceversa, que el conductor le dé al policía y el policía no lo reciba. Entonces, tienen que haber dos agentes allí. ¿Y por qué es un beneficio de quien tiene el poder? Porque en este caso de ejemplo cotidiano, el policía es la autoridad. Tenemos ahora delincuencia. Es infringir la ley. Cosas sencillas también se llaman infringir la ley. Por ejemplo, unos dicen, voy a pintar un muro, al final no hay nadie en esa casa, pero desde que uno está haciendo esas cosas está infringiendo la ley, porque uno no puede pintar paredes de viviendas ajenas. Sea de manera bonita, con una florcita o con un grafiti, es lo mismo. De repente, no, yo voy a sacarme una de los palitos que hay en la cerca del jardín. Igual no estoy haciendo daño a nadie, necesito ese palito. Igual no estás matando a nadie, no estás robando, pero también estás cayendo en la delincuencia. El pandillaje juvenil es una forma de ejercer la delincuencia. Pero para que se convierta en un delito, la persona tiene que tener más de 18 años. Si no, el delito solamente es penado con pasar una correccional y esperar a que tenga 18 años para después pasar recién a lo que vendría a ser la pena privativa de la libertad. Ahora, en este caso nos piden a nosotros opinó al respecto que en el caso que una persona víctima de algún tipo de exclusión, acá está la palabra clave, entonces exclusión, ¿dónde está? En discriminación. Ya sabemos que el problema ha sido la discriminación. Sienta vergüenza o niegue los hechos ocurridos, es decir, te han discriminado pero tú no quieres comentar nada, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Continuarán los actos discriminatorios? Se constituye un proceso judicial, es decir, así no pongas la denuncia, va a haber un proceso judicial porque te han discriminado, la discriminación va a transgredir a la ley, se repriman las formas de discriminación, la penalización dificulta el procedimiento legal. Aquí es muy sencillo. No hay proceso judicial mientras no haya una denuncia. Al menos de la persona, no que sufrió la discriminación, pero de otra persona. Si no hay denuncia porque lo ha callado, entonces no hay proceso judicial. Se repriman las formas de discriminación. Como yo he callado, entonces ya no van a discriminar a los demás. Falso, al contrario, va a haber ahora más discriminación.
Es como que en un acto de violación alguien no diga que la persona ha sido violada, entonces este violador va a seguir violando a otras personas. La penalización dificulta el procedimiento legal, es decir, se está haciendo un proceso legal, pero la pena va a ser diferente, es decir, como lo ha callado, de repente se le va a reducir los años de cárcel o la multa. En realidad no se puede dar tampoco, porque no haber proceso judicial tampoco hay pena. No se puede penar algo que no ha sido judicializado. La discriminación transgrede la ley. La discriminación nunca va a estar sobre la ley. El problema es que la ley no se puede efectuar o no se puede aplicar. ¿Por qué razón no se puede aplicar la ley? Porque no se ha denunciado el hecho. Entonces continuarán los actos discriminatorios, letra E. Mientras más callen las personas sobre discriminación, más discriminación va a haber. Porque se dice que la discriminación es como el bullying. No solamente las personas que son víctimas de bullying o hacen bullying son aquellas personas que sufren la discriminación, sino también aquellos que callan son partícipes de la agresión que ha sufrido el niño. Tenemos ahora, en segundo lugar, también hablamos un poco sobre lo que vendría a ser la discriminación, pero en este caso los tipos de discriminación que existen. En un foro sobre orientación sexual e identidad de género, esa es una forma de discriminación que se puede dar. Puede discriminarse en este caso a la mujer por ser mujer y puede conllevarse esto a un feminicidio. Puede discriminarse a los que son parte de la población homosexual porque ellos tienen otra orientación, o también aquellas personas que no se sientan identificados con eso. Por ejemplo, hay personas que no es que cambian de género, ni tampoco se sienten mujer, ni se sienten hombres. Dicen que son personas sin género, como existe en otros países. El expositor señala que la discriminación por opciones sexuales es inaceptable. En otras palabras, no se puede discriminar a ninguna persona tomando en cuenta o motivo su orientación sexual. Que esta práctica es negativa y hay que proteger a toda costa a estas minorías. Estas personas que siempre son víctimas de discriminación se le conoce como la población vulnerable. En este caso, la población vulnerable son mujeres, son homosexuales, personas que dicen no tener género, pero la población vulnerable puede cambiar. Si discriminamos a alguien por deficiencias o de repente problemas físicos, deficiencias en el habla, en otras cosas, estamos poniendo de población vulnerable a los que son discapacitados. Si tomamos como punto de discriminación el color de piel, entonces las poblaciones vulnerables, ¿quiénes generalmente son? Aquellas personas son afrodescendientes o personas que descienden de la parte andina, ¿verdad? Entonces, esta población vulnerable va a cambiar según el tipo de discriminación que se efectúe. Tenemos nosotros discriminaciones laborales, discriminación étnica. La discriminación laboral se conoce como el mobbing. Tenemos discriminaciones escolares, que es el bullying. Tenemos discriminaciones por cantidad de bienes, discriminación económica, entre otros. Sin embargo, en el debate se le pregunta si el reconocimiento legal igualitario que respalda la condición ciudadana no es suficiente para proteger a las personas discriminadas en este tema. El expositor afirma que las leyes que respaldan la condición ciudadana no son suficientes. ¿Qué quiere decir con esto? Existe un documento llamado Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando nosotros decimos Declaración Universal de Derechos Humanos, esto que dice humanos incluye a quiénes? Mujeres, varones, niños, ancianos, homosexuales, etc. En otras palabras, el hecho de que tú tengas algún tipo de orientación, edad o género diferente no dejas de ser un ser humano. Si ya existe la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿por qué razón tienen que haber otros documentos? Por ejemplo, existe Derechos del Niño. Existe también ahora Derechos de Protección a la Mujer. Y como esto no es suficiente, encima tenemos nosotros los códigos penales y civiles. Y se seguirán creando nuevas normas o nuevas leyes en función de que no tengamos alguna persona protegida, por ejemplo. Los homosexuales son discriminados continuamente y ahora hay asesinatos homosexuales. Entonces podemos sacar una ley de protección al homosexual. Y usted dirá,
Pero ¿por qué vamos a sacar una ley de protección al homosexual si él también es un ser humano? Es porque no alcanzan. Habiendo derechos humanos que protejan a todos los seres humanos, aún así se siguen vulnerando estos derechos, por lo tanto se tiene que sacar nuevos documentos. ¿De esto qué podemos inferir? ¿Es necesario elaborar nuevas garantías constitucionales? No, porque el problema no es el derecho en sí. Tiene los derechos humanos. El problema es que no se cumplen esos derechos humanos porque no hay suficiente cantidad de leyes. Y las garantías constitucionales prescriben, así no sea la ley, puede prescribir antes o después de un proceso judicial. Incorporar nuevas y más leyes para proteger a las minorías. Entonces, es lo que justo mencionan, ¿no? Faltan leyes para proteger a esta población vulnerable. Entonces, puede ser esta alternativa. Reducir los trámites judiciales para atender estos temas. El problema no es el trámite judicial, que sí es necesario que se reduzcan, pero en este expositor no dice que el problema sea que demoran mucho los trámites, sino que no hay leyes que los protejan. Entonces, no puede ser. Generar nuevos y seguros procedimientos policiales. El problema tampoco es la detención, el problema es que cuando los detienen no hay una ley que los respalde. Ampliar la concepción de inseguridad ciudadana urbana. No estamos hablando del problema de la inseguridad ciudadana. También es un rubro, pero aquí es específicamente a las personas que hayan sido vulneradas por tener una orientación sexual e identidad de género diferente. Entonces nos quedamos con la letra B. Cuando nos falten normas, hay que crear esas nuevas normas para poder proteger a las poblaciones vulnerables o las minorías. Un director de un colegio público recibe un depósito de dinero del Ministerio de Economía para efectuar obras de mantenimiento del local escolar durante las vacaciones. Sin embargo, esta autoridad considera que puede utilizar parte del dinero para realizar actividades pro fondos de implementación de un ambiente de conferencias para la comunidad. Al utilizar parte del dinero para estas actividades no designadas y sin consultar a la autoridad superior, el director no está cometiendo discriminación porque no ha dejado o excluido a nadie. Tampoco ha cometido delincuencia porque no ha matado a ninguna persona, no ha vulnerado la ley. Lo que él ha hecho es un acto de corrupción. Ha aprovechado que es director, o sea, ha tomado el poder que tiene para hacer un uso del dinero que no debe hacer. Y hay tipos de corrupción. Tenemos, por ejemplo, tráfico de influencias. Yo conozco a esas personas que trabajan ahí, entonces como conozco a esas personas, a mí me van a atender primero que los demás, no necesito hacer cola. O voy a aprovechar que ese juez es mi amigo, entonces voy a hacer que el juez me dé por libre del delito. Entonces estoy haciendo tráfico de influencias. A mis conocidos los voy a utilizar en beneficio propio. Hay colusión. De repente, yo soy dueña de una empresa, mismo caso de Odebrecht. Entonces yo quiero hacer un contrato con el gobierno. Hay miles de empresas que también quieren hacer contrato con el gobierno, pero yo voy a pagar dinero para que el gobierno solamente me elija a mí. Colusión. Cohecho. La persona que da el dinero está dando una coima. La persona que la recibe está haciendo cohecho. Luego tenemos nosotros, prevaricato, es cuando es un juez. Si el juez está implicado o el fiscal, ya es prevaricato. Y acá viene el caso más sonado, peculado. ¿Qué es peculado? Es utilizar el dinero destinado para una cosa o de repente un objeto en beneficio propio. Es decir, recibe un depósito del dinero del Ministerio de Economía para efectuar obras de mantenimiento del local escolar. Sin embargo, considera que puede utilizar parte del dinero para realizar actividades profundas e implementación de un ambiente de conferencias para la comunidad. Usted va a decir, profesora, pero es para la comunidad, ha hecho algo bueno. Lo que sucede es que el peculado puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, yo tengo una fotocopiadora en mi trabajo.
y yo trabajo para el Estado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, esta fotocopiadora la voy a usar para sacar las copias de las tareas de mi hermanito. Yo no me estoy robando la fotocopiadora, igual voy a seguir sacando copias para el Estado, pero esa fotocopiadora es para las copias de esa empresa, no para las copias de mi hermanito. De repente me dan un carro, y porque yo soy ministro, ese carro es para asistir a las reuniones ministeriales. Entonces yo digo que ahora tengo un carro, encima voy a hacer taxi y con ese carro voy a llevar a la fiesta a toda mi familia. Está mal. Profesora, pero el carro no se ha malogrado, pero el carro te lo dieron para reuniones ministeriales, no para cosas familiares. El dinero. Ay, a mí me han dado un dinero, entonces yo lo voy a utilizar para actividades profundas de implementación de un ambiente. ¿Para qué fue dado el dinero? Para mantenimiento del local escolar. Entonces yo lo estoy usando para otra cosa, lo que se conoce popularmente como malversación de fondos. Es un tipo de peculado en el cual utilizo el dinero de buena manera, pero para una cosa de la cual no estaba destinado. Él lo podría hacer si pidiese permiso, pero sin embargo, él no lo pidió. Consideraba, según él, que lo podríase utilizar para eso. Entonces, ¿ejercería un tráfico de influencia? No, porque no hay ninguna persona implicada. ¿Cometería cohecho? No ha recibido coima. ¿Fomentaría actos de colusión? No es una empresa. ¿Asumiría nuevas deudas personales? No es una deuda. Está cometiendo un tipo de peculado llamado malversación de fondos. Letra A. Y por último, un odontólogo recién egresado decide ampliar su oferta de servicios profesionales en su consultorio particular. Enterado que los procedimientos de endodoncia y corrección de posición de dientes por medio de brackets son de mucha demanda en el mercado, decide hacerse un certificado falso de capacitación en estos procedimientos y exhibirlos. El mencionado profesional estaría cometiendo un delito contra, y uno dice, profesora, pero no ha matado a nadie, no ha robado, ¿por qué va a ser delito? Delito es estar en contra de la ley. Y el que ha hecho un certificado falso de capacitación en estos procedimientos. Entonces está en contra de la ley. Nadie puede impartir o hacer uso de una profesión de la cual no está preparado, y menos con documentos falsificados. Entonces, ¿contra qué está su delito? Hay tipos, ¿no? Contra la vida, no ha matado a nadie. Tenemos nosotros contra la salud, es decir, ha de repente operado y alguna persona ha quedado mal. Contra la libertad, ¿ha detenido a alguien? No, no ha detenido a nadie. Tenemos nosotros contra la inviolabilidad del domicilio, no ha entrado a ninguna casa a hacer uso de su profesión. Contra la integridad moral, es decir, ha torturado, ha violado a una persona, ha abusado y acosado sexualmente, tampoco ha cometido ese delito. Contra el patrimonio, es decir, ha robado, ha hecho estafa, hurto, no, solamente es un certificado falso. Tenemos nosotros contra la seguridad vial, no ha manejado ebrio, no ha hecho uso de sus servicios profesionales o ha operado, ha sacado una muela ebrio, tampoco. Contra las relaciones familiares, no ha practicado adulterio, no ha abandonado a su hijo, no ha dejado de pasar la pensión con alimentos, no puede ser tampoco. Contra el deber tributario, él de repente paga sus impuestos, el problema es que está aplicando una cosa para la que él no ha estudiado o no se ha especializado. Contra el honor, no ha hecho calumnia o injuria contra un personal médico o amigo, tampoco podría ser. Contra el patrimonio cultural, él no está operando un guaco retrato ni nada, ni ha pintado Machu Picchu, no tiene que ver. Y nos queda entonces contra la fe pública. ¿Cuándo es contra la fe pública? Cuando se falsifican documentos. Entonces, ¿libertad de salud? No, porque las personas libremente están yendo a atenderse. Y de repente lo hace bien, pero el problema es que no ha estudiado. ¿Honor de los pacientes? No, no ha violado a ningún paciente que está allí. Procedimiento del mercado libre, él es libre de ejecutar la profesión de odontólogo. Contribución profesional, no hay ningún problema de fe aquí. Como bien se dice, falsificó el documento, es contra la letra de la fe pública. Entonces, hasta ahí hemos terminado nosotros los ejercicios de la semana de cívica número 5.